Muy buenos días, mis amados en Cristo. Dios te bendiga allí donde mi hermano te encuentras. El Señor Todopoderoso quiere hablar a tu vida. Hoy el Señor me ha dado el privilegio a través de este siervo, Juan José Jiménez. Hoy la mañana de domingo 6 de diciembre, casi mitad de semana, ya para culminar este año presente. Hoy el Señor nos quiere ubicar, nos quiere llevar al mensaje de la salvación, el mensaje de la palabra de Dios y lo que hoy el Señor quiere hablar a tu vida, lo que quiere hablar a mi vida especialmente, está ubicado en Primera de Juan capítulo 5 y quiere hoy el Señor hablar a cada uno de nosotros la fe que vence al mundo. ¿Cuál fe se está refiriendo el Señor y cuál mundo se está refiriendo la palabra de Dios? ¿Verdad? La fe a la cual nos estamos refiriendo o quiere el Señor hablar en esta mañana es la fe en el Todopoderoso, la fe en aquel que es soberano, que es eterno, ¿verdad? ¿Y cuál mundo quiere hacer referencia a la palabra de Dios? Todo aquel que está por fuera de la voluntad de Dios, todo lo que allí afuera de nuestras casas, lo que vemos día a día, es maldad, es contrario a lo que Dios quiere para nuestras vidas. La palabra, el mensaje de Dios que hoy tiene para nosotros está en Primera de Juan capítulo 5, verso 4, allí donde en nuestras Biblias que cada uno tenemos allí en nuestras casas, vamos a compartir. Y la palabra de Dios es muy clara, es muy poderosa, es cortante como espada de dos filos, y vamos a leer allí su palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la revelación de su Santo Espíritu, que dice 1 Juan capítulo 5 verso 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿De cuál nacimiento se está haciendo referencia nuestro Señor a través de su palabra? El nacimiento que hemos tenido todos aquellos que algún día hemos tomado la determinación de cambiar nuestra vida pasada de pecado, nuestra vida de mentira, nuestra vida de adulterio, de fornicación, de borracheras, de orgías, de todo lo que no es nada agradable para los ojos de Dios, que tomamos la decisión, ¿verdad? ¿Cuál es cuál es ese mundo? Lo decíamos Arenda, todo lo que allí afuera ofrece, ¿verdad? Haciendo referencia a lo que era nuestra vida pasada, ¿cierto? Una vida de mentira, totalmente apartada de las cosas de Dios. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Sabemos que a través de ese Cristo, entendemos que a través de ese nacimiento en Cristo, siempre vamos a ser victoriosos en todo. En todo vamos a tener victoria en nuestro pecado, vamos a tener victoria sobre Satanás, sobre la muerte, sobre la vida que ofrece allí el mundo, que para nada es edificante. Hoy el Señor dice que esa fe en Cristo nos puede llevar a muchas cosas, ¿verdad? Desde el momento en que llegamos a los pies de Cristo, inclusive la palabra de Dios dice que no quiere decir, y el Señor nunca nos ha dicho que íbamos a pasar o íbamos a llevar una vida chévere, una vida sin dificultad. Inclusive el Evangelio de Juan capítulo 16 verso 33 que nos dice que les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Él nos está hablando primeramente que tengamos paz. ¿Y en quién debemos de tener paz? ¿En quién podemos tener paz? Podemos tener paz no en el ser humano, porque la paz del mundo es una paz mentirosa. La paz que nos está hablando el Señor a través de su palabra es a través de Jesucristo, ese ser maravilloso, ese ser al cual debemos de darnos la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Dice: aquí en el mundo tendrás muchas pruebas. O sea, aquí en esta tierra donde estamos viviendo podemos pasar diferentes pruebas y tristezas, dificultades, ¿verdad? Dice
pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Y en quién debemos de animarnos? Debemos de animarnos no en el ser humano, ni que allí nuestro amigo o quizás nuestro vecino, nuestro compañero, nuestro familiar nos dé una palabra de consuelo. Debemos de animarnos es en la palabra de Dios, en la fe en Jesucristo, sabiendo de que estando con Él podemos estar totalmente protegidos. Y dice que podemos estar totalmente en victoria por toda dificultad, por toda circunstancia que nosotros como seres humanos podamos estar pasando. Hay victoria y tranquilidad y paz a través de él. Mire lo que la palabra de Dios nos quiere enfocar el día de hoy. Es la palabra de Dios lo que nos quiere llevar el día de hoy. Que tengamos fe en ese ser maravilloso, que tengamos fe en ese ser poderoso en el cual muchos de nosotros podemos refugiarnos más que en lo que puede ofrecer y lo que puede dar allí afuera el mundo. La palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Porque sabemos que estando con Él vamos a obtener victoria en todo, y lo dice la palabra de Dios, y yo los invito para que constatemos lo que estamos diciendo en este momento. Es verdadero, es cierto, no es mentira, no es porque yo lo esté diciendo. Vamos a ir por un momento a Romanos capítulo 8, lo dice Romanos capítulo 8, verso 2, vamos a ir por un momento allí. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que el Señor nos habla que Él nos ha librado del pecado, sí, totalmente. Y lo dice aquí Romanos capítulo 8, verso 2, y Él es muy claro, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, esa es la ley la única que nos puede librar del pecado, de la ley del pecado y de la muerte, no la ley del mundo. Porque desde el momento en que decidimos y hemos tomado la decisión de llevar una vida diferente en Cristo Jesús, esa es la que nos ha apartado, la que nos ha llevado a vivir separada de cosas que decíamos anteriormente, practicarlas y ser provechosas para nuestras vidas. Y la única ley que nos libró de todo eso es la ley en Cristo Jesús, la ley verdadera, la ley que nos lleva a un buen vivir, a un buen crecer, ¿verdad? Dice que porque el único autor de todo esto, el único autor de esta ley de pecado, de este mundo de pecado, el único autor es Satanás. Y quizás Dios nos ha librado también de las garras del mismo Satanás. Y vamos a comprobarlo porque la palabra de Dios, todo lo que estamos hablando aquí es para comprobarlo y constatarlo a la luz de la palabra. Y yo los invito por favor a que vayamos a 1 de Juan capítulo 2, 3 versículos atrás de donde estamos. 1 de Juan capítulo 2, verso 14. ¿Qué dice 1 de Juan 2, verso 14? Dice, la palabra de Dios dice así: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio, mire, desde el principio dice. Os he escrito a vosotros jóvenes, nos habla a los padres y a los jóvenes, dice, porque sois fuertes, dice jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos constata y qué nos afirma la palabra de Dios? Que tanto padres, jóvenes, todos aquellos que hemos entendido y hemos aprendido a conocer a ese Dios todopoderoso, a ese Jesucristo, a ese nuevo vivir, a tener ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, hemos vencido ¿a quién? A Satanás. Y venciendo a Satanás hemos vencido totalmente el pecado de nuestras vidas. El pecado que quizás muchas veces el ser humano allá afuera comete y no se da cuenta que lo que está haciendo está en contrariedad a lo que Él quiere de sus hijos, de todos nosotros, su creación, ¿verdad? Pero miren, la palabra de Dios nos está hablando y nos está reafirmando
que Él tiene victoria sobre el pecado, y al tener victoria sobre el pecado está teniendo victoria sobre Satanás, que es el autor total de todas las cosas contrarias a la palabra de Dios, a todo lo que no le edifica al ser humano: la fornicación, el adulterio, la mentira, las borracheras, la hechicería, muchas cosas, homosexualismo, todo lo que al ser humano, el ser humano puede estar practicando en estos momentos allí afuera, pero para ante los ojos de Dios no del todo. Entonces, estando en Cristo Jesús, teniendo esa fe en Cristo Jesús, vamos a tener victoria en todo esto. Dice que el Señor también, que teniendo, derrotando al maligno, el Satanás, el maligno, estamos haciendo referencia a Satanás, estamos siendo victoriosos ante la muerte. Porque dice que ante la muerte, porque anteriormente, cuando andábamos en pecado, estábamos muertos espiritualmente, ¿cierto? Ante la muerte, y vamos a constatarlo a la luz de la palabra, y lo estábamos leyendo en 1 Juan capítulo 5 verso 4, ¿verdad? Dice: porque todo el que nació vence al mundo, y todo el que andaba en las cosas del mundo estaba muerto en vida, estaba muerto en los deleites de la carne, y hemos obtenido victoria a través de Cristo Jesús. Hemos tenido victoria a través del mundo, ante el mundo, a través de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice porque prácticamente todo esto, tanto las dificultades y los enemigos en la vida del ser humano siempre han estado latentes, siempre, totalmente. Entonces, dificultades, el Señor lo leíamos en Juan 16:33, que dificultades todos vamos a tener. Ninguno nos vamos a salvar de tener dificultades. Todos dificultades, pecadores y no pecadores vamos a tener dificultades. Pero ¿cuál es la diferencia que el Señor nos dice? Que todo el que es nacido de Dios vamos a tener victoria siempre en Cristo Jesús ante todo eso, ¿cierto? Y enemigos, el Señor dice que enemigos siempre vamos a tener, y siempre Satanás nos va a estar bombardeando ante estos enemigos las dificultades. Los enemigos del ser humano son las cosas que nada son agradables para él, ¿cierto? Pero somos más que victoriosos, y lo decíamos y lo leíamos en el verso 4 de 1 de Juan capítulo 5, ¿cierto? Dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, la fe. Y si tú tienes fe en ese Dios maravilloso, y si tú has aprendido a creer y a tener fe en ese Creador, en ese Dios maravilloso, en nuestro Señor Jesucristo, totalmente tenemos victoria ante el mundo, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 8, verso 31. Y mire el Señor cómo nos habla totalmente. Somos más que victoriosos en su palabra, en lo que estamos hablando y lo que el Señor está hablando en este momento a cada uno de nuestras vidas. ¿Qué dice Romanos 8, capítulo 8, verso 31? Dice: ¿qué pues diremos a esto? Dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios, ¿qué diremos ante todas las cosas que ofrece el mundo? Dice: si Dios es por nosotros, o sea, si Dios está con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Si tú, mi hermano, si tú y yo estamos con el Dios, con el Creador, con el que todo lo puede, el que todo lo hace y todo lo ve en nosotros, dice, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Si estamos con Él, ¿cómo no podemos creer que Él nos puede dar todo lo que le pedimos? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién fue el que entregó allí en la cruz? Por amor a ti, por amor. Dios entregó a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él, Él sabía que la humanidad, el ser humano, iba a encontrar ese camino a la verdad, ese camino a la salvación, ese camino a la vida totalmente recta, ¿verdad? Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si le pedimos a Dios, ¿cómo no podemos
¿cómo podemos desconfiar y desconocer que Él nos puede dar todo lo que nosotros le pedimos? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Nadie nos puede acusar estando con el Señor. Si tú tomas la decisión de llevar una vida en cambio, en Cristo, en la fe en Cristo Jesús, nadie nos puede señalar ni nadie nos puede acusar de nada. Dice, Dios es el que justifica. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire, el que está a la diestra de Dios y Él también intercede por nosotros. ¿Quién es el que está sentado a la diestra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él siempre va a estar peleando y defendiéndonos ante Dios, justificándonos ante Dios. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Dice, ¿en quién somos más que vencedores? En Cristo Jesús, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, el que está intercediendo por todos nosotros. Dice, antes somos más que vencedores. Dice, por medio de aquel que nos amó. Y lo constata Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dando a su Hijo, único Hijo, en la cruz del Calvario por amor a ti, dice, todo aquel que en Él cree no se perderá, sino tendrá vida eterna. Y aquí nos lo está confirmando. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estando en Cristo Jesús, no vamos a estar separados de Él, ni ahora, ni aún estando muertos. Ni aún estando muertos. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y si tú has tomado la decisión de cambiar y llevar una vida en Cristo, eres persona nueva en Cristo Jesús. Y Cristo está contigo. Él te defiende. Él está contigo. Entonces dice, ni la muerte, ni la dificultad, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá hacer daño si estamos en Cristo Jesús. Porque somos más que vencedores. Porque esa es la victoria que Dios nos ofrece y nos habla y nos ha hablado siempre a través de su palabra. Mi hermano en Cristo Jesús, si no tienes a Cristo en tu corazón, te invito a que cambies y tomes una determinación, un cambio total en tu vida, porque sin Cristo nada, el ser humano nada puede hacer. Separados de Dios nada podemos hacer. Entonces yo te invito, mi hermano, cierras tus ojos allí donde estás y vamos a orar y vamos a decirle al Dios todo Padre poderoso, oh Señor Jesús, Señor, indícanos cuál es el camino, cuál es la verdad, Señor. Papá, tú nos hablabas que en Cristo Jesús, el que nos da la victoria solamente eres tú, no el mundo, Señor, porque todo el que es nacido de Dios somos más que victoriosos. Permítenos, Señor, conocer tu gloria, cambiar nuestra vida de pecado. Allí ora mi hermano, el que no conoce de Dios, cambia mi vida de pecado, Señor. Pido que te enseñorees de mi vida, quita de mí todo pecado, toda cosa que no sea tuya, Señor. Ayúdame a encaminar verdaderamente a lo que eres tú, a cambiar esa vida de pecado, Señor. No quiero llevar una vida de inmundicia, Señor. Quiero conocerte verdaderamente. Escribe mi nombre en el libro de la vida y de allí no lo apartes jamás, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, por este evangelio, por esta porción, Señor. Te doy gracias por todos aquellos mis hermanos que han estado aquí presentes en esta mañana.
escuchando tu evangelio, tu verdad, Señor. Allí donde cada uno se encuentra, derrama sobre ellos tu Santo Espíritu, tu bendición, que seas tú derramando bendición que sobreabunde y que venga de lo alto, Señor. Que para estos tiempos, Señor, seas tú dirigiendo mis pasos, apartándome de cosas que para mí, que el mundo allí practique, que para mí no son edificantes, Señor. Ayúdame a ser cada día ese hombre conocedor, ese hijo en tu palabra de testimonio de luz. Gracias, oh Señor, damos gloria y honra y poder por los siglos de los siglos. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo. Se despide de este gran servidor. Espero que este mensaje proveniente de lo alto y que ha sido ministrado a la luz de la palabra haya llegado a tu vida para un cambio total. Se despide nuevamente. Chao, chao. Los amo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.